Lección número 6: comprender correctamente los problemas espirituales. ¿Por qué hablamos de comprender correctamente los problemas espirituales? Bueno, hay una realidad y esa realidad es que hay muchos problemas en el mundo y hay problemas físicos, como podemos hablar de enfermedades, hay problemas emocionales, podemos, yo, por ejemplo, mencionar inseguridad, miedo, depresión. Pero también hay muchos problemas que nacen desde lo que es espiritual. Y aquí vamos a estar hablando un poquito de ello. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 8, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese texto nos está hablando de una realidad, y es que tenemos ansiedad. Primera de Pedro nos habla de la realidad de nuestra vida, de la de aquel tiempo y de la que vendrá después. Y es que la ansiedad es algo normal. La ansiedad a través del miedo, a través de la inseguridad, por los problemas, circunstancias que podemos tener. Y esta ansiedad es la que tenemos que echar, dejar fuera, porque hay un motivo, y es, Él tiene cuidado de nosotros. En otras palabras, lo que echa de fuera la ansiedad es la confianza y la seguridad en que Dios no solamente está con nosotros, Emmanuel, sino que además Dios tiene cuidado de nosotros. Si nosotros paramos en este punto, quitamos la ansiedad. Después añade el versículo 8: sed sobrios, manteneros fuertes y velad, porque hay una realidad espiritual que, aunque podemos quizá no ver, no quiere decir que sea menos real. ¿Cuál es? Que hay un mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos, pero que sí es real. Y es que hay un adversario, hay una lucha constante espiritualmente y que está como ese león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo que a quien devorar? Nos resulte, o no quiere decir que literalmente nos vayan a devorar, pero sí que nos quiere apartar del Evangelio. ¿Cómo Satanás trabaja? A través de la mentira, a través del engaño, a través de esa inseguridad, de ese miedo, de esas cosas que nos hacen tener ansiedad. Es la mentira y la obra del enemigo la que nos quiere hacer el qué, que nosotros no experimentemos el Evangelio. En la introducción vemos que ya tenemos la victoria. Si leemos el texto bíblico, la cabeza de la serpiente ya ha sido pisada en la cruz, que es lo que nos prometía Dios a través de Génesis 3:15. Es decir, Satanás ya está derrotado. Realmente Satanás no puede hacer nada con nuestra vida, porque nosotros le pertenecemos a Dios, pero sí nos puede engañar para que nos veamos más pequeños, para que pensemos que no somos capaces, para que nos dejemos llevar por lo que me apetece, lo que me gusta, es decir, por mis concupiscencias. Pero tenemos que pararnos en la realidad, que Cristo está con nosotros, que es lo que nos decía Primera de Pedro, capítulo 5, y que sabiendo que Dios está con nosotros y que tiene cuidado de nuestra vida, de nosotros mismos, ya es todo lo necesario. No necesito nada más que comprender y entender esta realidad. Por lo tanto, Satanás no nos puede vencer porque Dios está a nuestro lado. Cuando los niños son pequeños, se sienten seguros al lado de su padre. Cuando tienen un problema, van a su papá o a su mamá. Cuando tienen miedo, van a su papá o a su mamá. Cuando hay otro niño que les hace sentir mal, van a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque al lado de papá y mamá no me puede suceder nada malo. Tenemos que ser como niños. Niños que sepamos y tengamos la seguridad de que
con Dios y Dios con nosotros, Satanás no nos puede vencer. Y aquí está este ejemplo, que es bíblico. Nunca la oscuridad puede prevalecer a la luz. Cuando hay luz, la oscuridad se va. Y esta es nuestra respuesta. Primer punto. Estamos en guerra, hermanos, y tenemos un enemigo. Y es algo que no podemos olvidar. Desde el comienzo de los tiempos, el bien y el mal se enfrentan. Y nos enfrentamos constantemente en esta guerra. Es una guerra que, bueno, no vemos, pero sí es realidad. Sí podemos ver cómo en el mundo hay una bondad, pero hay una maldad. Hay un altruismo, pero también hay un egoísmo. Vemos como hay iniciativas fantásticas para poder hacer este mundo mejor, pero también vemos el egoísmo y vemos cómo el mundo se convierte en un mundo en el cual hay pobreza, no hay repartición, no hay equilibrio. Es al final el mundo que gobiernan y dominan unos pocos y al final nosotros pues estamos en medio de la guerra. Pero más allá de eso, hay una realidad espiritual. Nos lo estaba hablando Primera de Pedro 5:8. Es que hay un adversario que quiere conquistar. Hay un adversario que quiere dominar a las personas. Y un adversario que controla esta sociedad y esta cultura. Y esto es un problema. Esto es una realidad. Si nosotros no somos conscientes de que hay una lucha espiritual más allá de lo que ven nuestros ojos, vamos a vivir en la ignorancia. Y cuando somos ignorantes, no podemos luchar correctamente. De ahí que nosotros podamos comprender la lucha espiritual y podamos entrar dentro de la parte que nos queda. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios, manteneos fuertes y velad, para que no os llegue la mentira, para que no os llegue el engaño y la obra de Satanás y cambiéis el rumbo de vuestra vida. Esto es la realidad. Mateo 25:28 habla de la realidad espiritual, habla del infierno, habla del diablo, de los demonios o de los ángeles caídos, habla de la realidad que sucede en este mundo. Satanás, el diablo, espíritus malignos, demonios, es el mundo en el que nosotros nos movemos. ¿Cómo lo podemos ver? Pues muy fácil. Mira las guerras que hay en el mundo. O sea, ¿en qué momento la gente puede hacer lo que hace? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay atrocidades en el mundo? Estamos cansados de verlo todos los días en los noticiarios, porque hay una realidad espiritual que consume al ser humano y le lleva a la destrucción. ¿Por qué ocurre esto en las personas? ¿Por qué hay gente que vive tan atormentada en su vida? Porque tienen un problema espiritual, porque Satanás los tiene atrapados, porque a veces los engaña tanto y los aprisiona tanto que buscan el alcohol, buscan las drogas, buscan la sexualidad, buscan tantas cosas y no obtienen la respuesta. Es un problema espiritual que hay que resolver de forma espiritual. Y la gente más o menos está en este problema. Unos tienen un problema, otros tienen otro, pero es la realidad espiritual de las personas. ¿Cuándo aparece esta realidad? Una rebelión de Satanás contra Dios y una caída posteriormente. Os dejo los versículos para que los podáis luego leer en casa. ¿Cuándo aparece esto? Desde el comienzo de los tiempos. Es Satanás rebelándose contra Dios, como lo hizo el ser humano, una forma, bueno, similar podríamos decir, y al final es apartado de la gloria de Dios. Y el objetivo es que el mundo no pueda disfrutar de Dios. ¿Cuál fue el comienzo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Dios creando un mundo fantástico, precioso, creando al ser humano para que viviendo en ese mundo pueda tener una relación con él. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Estar en la creación comunicándose y relacionándose con Dios.
¿Cuál fue el objetivo de Satanás? Mentir, manipular al ser humano para que se separase de Dios. ¿Cuál es el objetivo desde el principio? Separar al ser humano de estar con Dios y que no puedan experimentar el primer versículo. ¿Cuál es? Que echen toda la ansiedad fuera, que vivan experimentando que Dios cuida de ellos, que no sean sobrios y velen y que caigan en las manos de sus mentiras, en las garras de sus mentiras. Y este es el comienzo de la realidad, la rebelión contra Dios. Y Satanás lo que quiere es que el ser humano se rebele contra Dios. Y lo que estamos viendo en nuestro mundo y en nuestra sociedad es esto, la rebelión contra Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Nosotros somos nuestro propio Dios. ¿Quién gobierna y controla tu vida? Yo la gobierno y la controlo. Dios no existe. La religión es un esparatontos, se dice ahora. ¿Qué es lo que sucede? Si seguimos y vemos un poquito en redes sociales, siempre se repite la misma historia. Chistes, mofas, insultos, menosprecios hacia Dios y hacia su palabra y hacia los que somos de Él. Y no pasa nada. Insultamos a Dios, no pasa nada. Hacemos bromas y chistes, no pasa nada. El otro día en los Globos de Oro, uno de los premios más importantes al cine en Estados Unidos a nivel mundial, hacen una broma hacia Dios y demás. Un chiste. Y días después, todos Los Ángeles, donde se celebran esos premios y de donde son la mayoría de los actores, devastada por los incendios. Hay quien dice, bueno, ha sido un castigo por parte de Dios. Otros dicen, no, ha recibido lo que merecían. Bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero ¿cuál es la realidad? Que en cualquier ámbito de la sociedad, lo normal, lo coherente ahora, lo que se lleva, lo que está permitido y se promueve es el insulto, la rebelión contra Dios. El segundo punto pequeño. Efesios 2.2 nos habla del príncipe de la potestad del aire. Y leed luego estos versículos. Y leed luego un poquito el contexto también, sobre todo en Efesios 2, un poquito antes, un poquito después, desde el 1 en adelante. ¿Qué nos dicen estos versículos de Efesios, capítulo 2? Que antes de conocer a Cristo y antes de ser una nueva criatura, estas personas, la gente, sigue al príncipe de la potestad del aire. Es decir, habla de un príncipe, no como un gobernador, alguien con autoridad y alguien que tiene poder, que tiene dominio, que tiene esa fuerza en el mundo. Y es la realidad. Las personas que no tienen el Evangelio viven en esta situación. Y nosotros tenemos que hacer como los efesios, recordar que antes vivíamos bajo la autoridad de Satanás, aunque no fuéramos satanistas y aunque no fuéramos adoradores de Satanás o contrarios a la palabra de Dios, pero como vivíamos en el mundo y éramos del mundo, nuestro dueño, ¿quién era? El príncipe de la potestad del aire, el príncipe del mundo y de la cultura. Como no le pertenecíamos a Dios, porque no éramos aún sus hijos, Satanás nos engañaba y nos tenía en su mano. Pero eso era antes. Ahora es otra realidad. Nosotros ya estamos fuera de la influencia del príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es nuestra respuesta ahora en este punto y en este momento? Volvemos al versículo que hemos leído al principio. Echamos nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque somos de Él, somos suyos. Y a través de la obra en Jesucristo que hemos dado en las anteriores lecciones y casi y en todas los mensajes desde el principio, la obra de Jesucristo me hace salir de esta condición y me convierte en un hijo de Dios. Esto es la gracia que nosotros teníamos que buscar. ¿Cuál es la realidad del mundo? Que existiendo Satanás, controla a la gente, los hace ser rebeldes contra Dios de una forma directa o indirecta, consciente o inconsciente, y la finalidad es el infierno. Y esto es un problema,
Porque la gente no lo sabe. Piensan que de verdad ellos son sus propios dueños o dioses de su vida. De verdad piensan que ellos determinan quiénes son y hacia dónde van. Y de verdad piensan que no hay nada más allá que lo que se pueden ver a través de los ojos. Pero es un problema enorme. Este desconocimiento los hace ser vulnerables a la obra y al ataque de Satanás. Y no es que los tenga que atacar, no es que los quiera matar. Mientras que tenga a las personas entretenidas, él está feliz. Pero el trasfondo espiritual es este, es el infierno. El destino de aquellas personas que no comprenden que Jesús es el Cristo y lo que hizo Jesucristo por ellas. En tercer lugar, ¿cómo obra Satanás? Vamos a ver estos 7 puntos todos juntos. En primer lugar, la tentación y la caída del hombre. Génesis 3 del 1 al 5. Dice el texto bíblico, ¿por qué no coméis de este árbol? No, porque Dios nos ha dicho que moriremos. ¿Cómo que moriréis? No, 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 nada de eso. Vosotros seréis grandes, seréis como Dios y conoceréis y comprenderéis. No le hagáis caso a Dios. Y es lo que hizo el ser humano. Pecó contra Dios por culpa de la mentira y de la tentación del hombre. Satanás obra a través de la astucia y acechanzas. Es inteligente, es muy inteligente. Hay un dicho que es, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? ¿De qué te dice? Ay, la inteligencia, la experiencia, ¿no? Porque es astuto. Sabe que tiene que tocar en tu vida para que tú te muevas. Sabe que tú como creyente, qué tiene que tocar, mover o apretar para que tú cambies de vivir tu vida por el Evangelio. Los miedos, las inseguridades, cómo llegan a tu vida, cómo mete en ti esa incredulidad a través de problemas, a través de circunstancias. ¿Y todo para qué? Para que tú no andes dentro del Evangelio. Dice la palabra principados, potestades, es decir, hay un dominio en el mundo que trabaja y obra para que nosotros no vivamos dentro del Evangelio. Y esto destruye a las personas, destruye a las familias. Estamos en un mundo en el que la identidad del ser humano cada vez está más perdida. Ya puedes ser lo que tú quieras ser, y entramos en locuras en las cuales nuestros hijos van a tener que vivir el día a día. Personas, niños, niñas, menores de edad en ciertos países, van al médico, oye, es que yo me siento de otro sexo, me siento así, asá, y pueden incluso llegar, sin el consentimiento de sus padres, a eh, eh, operarse para cambiar su signo, su sexo. A las mujeres, a las niñas, se le cortan los pechos, se les dan fármacos, testosterona y demás. A los hombres se les corta el pene y hacemos locuras de estas. La gente está mal, tiene un problema espiritual, tiene un problema, están atormentados. Y la solución es hacer ese problema aún más grande. El problema de Génesis 3, que es romper la imagen, la semejanza de Dios, se ve en estas cosas. Pero es algo espiritual. Y la gente lo está aceptando con naturalidad. Dice el punto 4, apagando las flechas del maligno, los ataques hacia nosotros. Cómo Satanás nos ataca de una forma o nos ataca de otra, para que salgamos del camino del Evangelio. Punto número 5, disfrazado de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Y esta es la realidad. A veces se disfraza de cosas buenas, de cosas bonitas, de cosas que son atractivas, de cosas deseables, tentadoras, para que nos saque del camino del Evangelio, para que nosotros miremos hacia otro lado, dediquemos nuestra vida a otras cosas. Por eso decimos también ese refrán, no todo lo que reluce, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que aparentemente es bonito viene de parte de Dios.
ni lo económico. Ay, es que este trabajo da mucho dinero, pero sin embargo va a hacer que yo no vaya nunca a la iglesia, o que yo nunca esté con mi familia, o que yo no pueda hacer otras cosas importantes. Pero es que es más dinero que otro trabajo. No, es que esta persona es tan amable, es tan simpática, es que me tengo que juntar con esta persona. Pero tú has orado, has seguido la guía, tú tienes la seguridad de que esta persona es la que Dios ha puesto a tu lado para formar ese matrimonio, esa familia, para la evangelización del mundo. Bueno, sí, porque claro, es que es tan simpático y me dice y me cuenta. Lo escuchamos tantas veces matrimonios rotos prácticamente antes de comenzar, noviazgos que terminan en embarazos, en muchos problemas. ¿Por qué? Ay, es que parece tan bonito. Satanás nos engaña con tantas cosas. El león rugiente, que está a nuestro alrededor, versículo o punto número 6. Y finalmente, ese engañador, ese embaucador. Tantos versículos que leer para que tengáis ahí un poquito de trasfondo. Si no se me olvida, esta presentación os la puedo enviar luego a través de la hermana Paula, para que lo podáis tener por ahí. Es la obra de Satanás. Ahora, si yo sé cómo obra Satanás, puedo poner remedio a esto. Puedo poner remedio a esto. Y tenemos que tener esa lucha. Yo he puesto, bueno, la lucha frente a Satanás, porque realmente nosotros no tenemos que luchar contra Satanás. Si vamos al principio, Satanás ya está vencido. O sea, ya no tiene ese poder. Somos hijos de Dios. Podemos descansar en Él, ¿no? Entonces, no tenemos que tener esa lucha contra Satanás, sino que tenemos que tener esa lucha frente a Satanás. ¿Cuál es? La armadura de Dios. Versículo 6 del 11 al 17. Son las armaduras espirituales. Las armaduras que no son a través de una espada, no es a través de nuestros puños. Es una armadura espiritual. Es una armadura que nosotros la obtenemos espiritualmente. En segundo lugar, es la oración en esa batalla espiritual. Orando, hermanos, orando, mañana, tarde y noche, para que nuestra identidad esté fuerte en el Evangelio, para que nuestro caminar se dirija fuerte hacia la evangelización del mundo, para que nuestros ojos no nos engañen y vean la realidad del mundo y del campo, para que mis deseos, mis concupiscencias no me dominen y sin embargo yo pueda vivir esa vida fiel y justa dentro del Evangelio, para que yo pueda estar tranquilo sabiendo que Dios está a mi lado y además me ayuda y me levanta en toda circunstancia. Es la lucha espiritual que nosotros hacemos sin tener que pelear contra Satanás. Solamente con tu armadura, con la oración, con el reconocimiento de quiénes somos, ya es suficiente. Escuchando la palabra, leyendo la palabra, enraizando en la palabra, es suficiente. ¿Qué quiere decir? Satanás no puede hacerte nada si tú vives en esta realidad. Es la realidad del evangelismo. Como dijo el apóstol Pedro, no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, exactamente. Y sobre esta confesión, sobre esta roca, yo voy a edificar mi iglesia. Y empieza a hablar de la autoridad, porque la iglesia va a tener toda la autoridad y los hijos de Dios van a tener la autoridad espiritual para poder conquistar el mundo, para poder ayudar a todas las personas a que comprendan esta verdad y que puedan salir de la asechanza y de la obra del enemigo. Y aquí es donde nosotros tenemos que pararnos. ¿Cuál es la obra del enemigo? Es la mentira, es el engaño. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la verdad. Si yo estoy firme en la verdad, no voy a caer en el engaño. Si yo no estoy firme en la verdad, en la palabra de Dios, en la palabra del Evangelio, Satanás me va a mover. Me irá para un lado, me llevará para otro.
con cosas bonitas o me atacará con problemas. Yo me voy a derrumbar. ¿Por qué? Porque no tengo la palabra firmemente. Si nosotros levantamos nuestra casa en la roca que es Cristo, no se va a mover nunca. Si yo soy como ese árbol que echa sus raíces y se nutre de la corriente viva de la palabra, no va a pasar nada porque yo estaré en el lugar correcto. Si yo soy aquel que lucha frente a Satanás, colocando la armadura espiritual en oración, en la palabra y en el evangelismo, ¿cuál es el problema? No tengo que temer, porque estaré experimentando la realidad. Y es que Él ya está vencido. Así que os bendigo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a que seáis esos creyentes que primero seáis conscientes de la realidad espiritual que hay y de una batalla que quiere dominar vuestras vidas. Que sepáis cómo Satanás trabaja, pero no con miedo o con inseguridad, sino desde la realidad de que ya tenéis toda victoria en Cristo Jesús y de que lo único que puede hacer Satanás es engañaros, pero solo es un engaño, solo es una mentira. Así que para combatir la mentira lo hacemos desde la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio, la verdad de la obra de Dios, para ponernos esta armadura, para ser personas que hagan esa batalla en oración y podamos hacer ese evangelismo. Y ir a nuestro campo, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, donde vivimos, y a través de la predicación del Evangelio, romper la autoridad de Satanás, que tiene a todas las personas dominadas y conquistadas. Vamos a orar. Padre, gracias por la obra de Jesucristo que fue la que pisó, aplastó la cabeza de la serpiente. Gracias porque esa victoria en la cruz es nuestra victoria espiritual hoy. Somos nuevas criaturas, somos hijos tuyos, somos templo del Espíritu Santo, ángeles a nuestro alrededor, con esa victoria asegurada. Dice tu palabra, me seréis testigos hasta el último de la tierra. Con toda seguridad, que lo dijo Jesucristo, así nosotros también tomamos estas palabras. Queremos ser testigos de la victoria espiritual en nuestro campo y en nuestra vida, que pasan por encima de las mentiras y de los engaños, y que están bien aferrados a la verdad de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.